cómo partiste, Javier Bacino? ¿Cómo llegaste a este mundo de las perillas y todo esto? Yo partí re chico, la verdad, partí como a los 15 años, más o menos. Ahí me acuerdo que me tomé una micro y me fui a la audiomúsica de Chile España, que todavía estaba, esa tienda es la bien antigua. Y me compré un 57 y una consola Mackie como de 4 canales, una ¿Cuántos años tenías 12, ahí? 15 años. Ya, pero fue porque te nació el gustito por algún motivo de Sí, ser sonidista o porque... no, 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 en ese momento no pensaba en dedicarme a eso, fue como una necesidad, una curiosidad, mejor dicho, de empezar a grabar como maqueta, en el fondo, porque yo ya tocaba guitarra de los 10 años y a los 14 empecé a tomar clases y dije, oye, sería bueno como empezar a grabar. O sea, ese Y es un punto importante para los que no saben mucho de la vida de Javier Bacino. Javier Bacino es un tremendo guitarrista que ha ganado premios acá en Chile. Creo que está en el disco de Ibanez Army en algún momento. sí, éramos como un grupo que había de guitarristas endorsados por la marca Ibanez, Ya. y se llamaba el Ibanez Army. Y Y ahí me estaba yo imagino que metido ahí. debido a esto de ser guitarrista, como que de ahí partió el ansia de aprender sonido y todo esto. Claro, era una herramienta necesaria. Yo fui guitarrista, músico en el fondo primero que como sonidista. En el fondo. Entonces empecé a aprender así autodidacta hasta para empezar a hacer ideas, todo bien precario, con una máquina así conectada por línea, por RCA, así una tarjeta integrada de sonido del computador, ¿cachai? Ocupaba Cakewalk en ese tiempo, no sé si alguno se acordará de ese programa, que es lo que antes, ahora es Sonar. No sé si Sonar todavía existe ese programa, le perdí la pista, Yo, el no, 2. no, no, ni lo conozco, la verdad, no lo había Ya, escuchado. Sonar. Bueno, pero se llamaba que porque era bien básico y así empecé a hacer como mis primeras grabaciones de ideas mías, todo lo que se me ocurría en la guitarra empezaba a grabarlo y empezó como a escalar la cosa porque yo siempre fui como bien, bien busquilla. Entonces, Más bien Mateo también. Eres súper Mateo, súper de estar leyendo, de... claro, entonces le mandaba mail a productores así de Europa, de bandas metaleras, que yo fui muy metalero y rockero en esa época. Entonces le mandaba correo electrónico, en esa época te contestaban, porque estamos hablando del año, Claro, no había el boom de ahora que le deben llegar no, 20 claro, mensajes por Instagram. año 2000, así, ¿cachai? En 2001. Entonces, y me contestaban, pues oye, sí, me dan un par de tips, y ahí yo, en fondo, me compré un libro también, creo, pero sería la única forma de aprender, o sea, no había ningún otro tipo no como ahora, pues, o sea, tú abrís YouTube y voy a aprender, bueno, lo que quieras. Entonces, fue todo muy, muy de oficio, muy Y ahí me acuerdo, como el primer buen comentario fue cuando ya después yo entré a la banda que tuve que se llamaba Fahrenheit. Y yo grabé ese disco también, por el primer disco que grabé. Súper casero todo, pero todo el mundo comentaba que sonaba súper bien, ¿cachai? Para la época y obviamente para el contexto está Para como los que llamó la recursos atención. también. Claro, llamó la atención, así. Bueno. Y, y eso fue como que ahí yo como que dije, mira, así quizás acá tengo algo, ¿cachai? Y después empecé, siempre me gustó, nunca pensé como, no, me quiero dedicar a esto por plata, no, así como que me gustaba hacerlo, grababa grupos de amigos. Y así Y en qué seguí. momento se profesionalizó esto de llegar a, como ya, voy a tener que hacerme el estudio, armar el estudio, trabajar Claro, con gente más eso. pro? La verdad nunca paré, fue como una curva, no sé, como natural de como uno va creciendo en el fondo, pero quizás se puso más en serio cuando, por ahí por el 2008, cuando me fui de Fahrenheit y dejé como ya, por ahora no voy a seguir tocando y todo, fue como, bueno, me quedo, y ahí yo estaba estudiando ingeniería comercial, de hecho. Y me salí también de ingeniería comercial un poco antes, sí, unos años antes, pero ya me había tirado a la piscina de la vida, así como, bueno, me tengo que quedar a esto. Y ahí como que profesionalicé un poco más en el fondo el tema del estudio, me arrendé
un- como una pieza en una casa que habían más estudios ahí en Avenida Salvador, y ahí empecé como, ya como con algo más, porque antes yo trabajaba, era como medio nómada, me armaba un home studio. Antes de eso yo estaba en la sala de ensayo de Fahrenheit, ahí mezclaba, y antes de eso lo tenía en una pieza en mi casa, ¿cachai? Entonces, ese fue como el salto. Y siempre fue autodidacta hasta el día de hoy, ¿cachai? O sea, yo no, nunca pensé en meterme en ingeniería en sonido, pero como que dije, no sé, esas decisiones que uno toma, como que eres más chico, tenía 18 años, y dije, no, mejor me meto a comercial, y me metí a comercial, ¿cachai? Bueno, Entonces, sí, igual seguí finalmente aprendiendo así. ingeniería en sonido en Chile, de hecho es como, finalmente como que la malla tampoco es tan amigable como para decir sí, como que te van a enseñar lo que realmente necesitáis saber para ser ingeniero en sonido. Entonces, Sí, es mucho más de como de licenciatura en ciencias la malla, claro, así o en como física y cosas así. claro. De hecho, después yo he encontrado súper irónico en la época, que me llegaban como practicantes. Entonces, Claro, entonces yo decía, en esa época para mí era súper raro, porque dije, "Pues yo no estudié esto, yo tengo mi estudio como en el fondo". Ahora, acá me voy a dar el lujo de hacer un comentario que por suerte no es pero he escuchado pocas veces un comentario que creo que yo no estoy de acuerdo con eso, como que sea tanto oficio, porque, claro, hay muchos ingenieros de escuela que está súper bien, ¿cachai? sí, po. Uno decide de qué forma quiere educarse, pero si lo miráis por otro ángulo, todos mis ingenieros favoritos son de escuela de la vida también, De calle. ¿cachai? Todos mis referentes así de afuera, ¿cachai? Esos buenos no tienen título, entonces encuentro que es como, es como mala onda, como, no, ese bueno no estudió la weá. Bueno, los discos que tú escucháis, el ingeniero probablemente tampoco lo hizo. Si al final hay que entender que esta es una carrera igual nueva en el fondo. Sí, pues. Y antes esta era una artesanía. O sea, de hecho, los primeros ingenieros vinieron del mundo de la electrónica, porque eran los únicos que sabían operarlo. Pero de a poco el tipo que estaba en el estudio barriendo, en el fondo, o el músico de ahí, empezaba a observar, y ellos empezaban a entender cómo funcionaba, y se transformó como en un oficio súper artístico del sonido, y no solo el sonido, el productor también como que tenía que hacer sonar bien, pero su pega era producir, se preocupaba de la música, pero también mezclaba, y se hacía todo ahí mismo, en No, 4 canales, en una... y el ingeniero en sonido era como un plato de segunda, era como el que andaban hasta con cotones en su tiempo. Como Claro, bien, eran los que arreglaban los equipos, así sí, lo dijeron, ¿cachai? Entonces, después como que mutó con las décadas, y se transformó como en una carrera, el ingeniero en sonido, que quizás tiene un campo laboral ya, ¿cachai? Trabajar en ciertos lugares, o a medida que fue creciendo el mercado también, ¿cachai? Pero claro. antes era todo súper así. Así también Javier, para contarle un poco el currículum del Javi, ha hecho discos con grandes artistas, ha trabajado, o sea, nosotros trabajamos junto con Schuster, pero le ha tocado estar con Cultura Profética también. ¿Con qué reggaetonera anduviste en el norte la otra vez? ¿Cómo se llama? Bueno, con Ozuna, pero Ozuna. claro, eso en vivo, claro. Claro, grabar discos con Andrés de León en Chile, yo creo que con muchos de los artistas pop has pasado, con esa Ah, generación de rojo también. claro, Américo, Kudai, Claro, Carolina Soto, incluso la misma Daniela Castillo, claro, como varios artistas de esa de camada como de ese rojo, tiempo, claro. harto rock y metal también chileno. Como que siempre sentí que me gustaba ser versátil. Creo que Chile no era como un mercado para decir, ya sé que voy a dedicarme solo, puta, no sé, al metal, o solo Claro. al pop, o solo al urbano, que hoy en día se ve más. Hoy día están saliendo cabros súper talentosos que se dedican solo como a la producción urbana, porque es un mercado que fue mucho más grande. Yo me crié un poco como sabiendo que tengo que ser versátil. O sea, un día estar trabajando una balada, después una canción electrónica, otro día un reggaetón, y después me llega el Lechuga, Claro. y que ahora de hecho estoy mezclando sus temas nuevos de él, y que él es metalero, así, ¿cachai? Pero yo lo encuentro bacán porque yo me crié también escuchando esa música de metal. A mí me gustaba Pantera, Mega, entonces para mí feliz mezclar metal, porque lo siento súper, Natural. todo lo contrario. Yo para mezclar un reggaetón ahí tuve que entender un poco, al revés, así, ¿cachai? Pero
disfruto mezclando cualquier tipo de música, y creo que eso es como un poco... Y decidí también quedarme en esa versatilidad, ¿no? Lo que sí decidí anicharme en la mezcla, porque yo antes producía, también grababa, incluso hasta masterizaba mis propias mezclas, pero ahí yo hice, sí, una decisión de decir, si yo quiero volverme bueno mezclando, tengo que mezclar mucho, y para mezclar mucho Necesito tengo tiempo para que, eso. claro, y necesito dejar de grabar si quiero estar mezclando. Entonces sí Claro. tomé la decisión de hace ya como 4 años, o casi Solo 5 años, mezclar. solo mezclar, ¿cachai? Entonces, para convertirme en un ingeniero de mezcla, ¿cachai? Y Genial. se me Bueno, conozca por eso y me llamen por eso, ¿cachai? y Claro. debido a eso también yo creo que tienes como, ahora entrando en tema, como que has podido sacarle el rollo a todo esto, a todos estos aparatos que muchas veces nosotros vemos en las consolas y poder darte el tiempo de conocer cada uno de los fierros, de los plugins que aparecen hoy en día. Como poder Claro, escucharlo, ponerle atención, qué hace cada una de las cosas. sí, de hecho, y si incluso si te referís también al mundo en vivo, para mí fue como súper natural el paso, como que una vez incluso estaba escuchando al Chalo González, no me acuerdo en qué live, y dije, ah, puta, yo opino lo mismo, que era como al fondo, finalmente súper como cuando uno está mezclando se conecta con la música, como que todo lo técnico que uno ya lo tiene, como de andar en bicicleta, uno no anda pensando en eso, como que lo haces como automático, es como que tu inconsciente ya, ah, pues, pero uno está preocupado en verdad de sentir bien la música, entonces eh, para mí fue como súper natural, porque como que mi gracia era mezclar música, o sea, en el fondo, la diferencia es que estaba mezclándola en vivo, a diferencia de hacerlo en estudio, y obviamente ¿cómo se dice? Salvedades técnicas que uno tiene que ir aprendiendo también, Claro. ¿cachai? Hay códigos técnicos distintos, a mí me gusta comprimir caleta las voces en estudio, me gusta ese sonido comprimido a mí, ¿cachai? En vivo no puedo ser tan agresivo porque un micrófono en vivo en estudio suena al puro vocalista, ¿cachai? Sí. Pero en vivo está ahí captando la batería, el público. Entonces, he escuchado grabaciones en vivo, uno no se da cuenta, los fans que se meten por el Sí, micrófono tal es impresionante, se mete el concierto entero ahí. Entonces, sí, claro, tenéis que tener mucho más cuidado con eso. hay que tener más cuidado, ¿cachai? Pero salvo esas cositas que uno las va aprendiendo, después llegáis como a un punto en común que son súper parecidos, que finalmente uno dice, ah, sí, sí me gusta lo que estoy escuchando, ¿cachai? Claro. Ahora Eh, entrando en tema, claro, de los compresores, hay muchos que ocupan incluso los compresores también para ecualizar el mismo micrófono finalmente y ocupan poco ecualizadores, pero harto compresores distintos para darle el color que necesitan en la mezcla. sí, que el compresor también es una herramienta de carácter. Entonces, claro, ahí puede acentuar frecuencias que te gustan y por otro lado también acentuar las que no te gustan. Entonces también hay que tener criterio. Yo en lo personal, yo necesito las dos, ecualizador y ecualizar y comprimir. Pocas veces me llega una fuente sonora así como listo. Así como que no. De hecho, me pasó con Cultura Profética en vivo que tenían tan bien seleccionados los micrófonos que, por ejemplo, la sección de bronce ¿Mm? era prácticamente hacerle nada. Así era un match perfecto entre la flauta y el micrófono bueno, que Estaba decidieron perfecto ponerle. para eso. Estaba listo. Así como que ahí estaba un poco más la clave que. Ahí cuando te llega así de bien, claro, uno casi que. Pum, y si el sistema también suena bien, ahí como que ya no. Hay que hacer menos, ¿cachai? Sí, Pero sí, la compresión creo que es fundamental eh, en mi trabajo en estudio, fundamental así. En vivo también, pero no tanto como en estudio. Creo que al volumen, a la presión sonora que uno está trabajando en vivo, uno siente la compresión distinta. En mi experiencia, eh, escuchar algo con fono, en el estudio, algo así como bien comprimidito, suena rico, pero en vivo se exagera mucho más, me da la claro, hay sensación. más rango, el rango dinámico es distinto. Claro, pero las transientes también, o sea, si tú escuchas una caja que tiene una pegada, en vivo esa transiente a veces es demasiado punzante, entonces hay uno como que tiende, y también como tú decías, el rango dinámico, la gracia de un show en vivo, creo que también es tener ese rango dinámico, no puede sonar todo así
Todo perfecto, sin aplastado, clase. aparte que no podría estar aplastado porque sería un festival del feedback también, ¿cachai? Claro. Entonces, y aceptar que es un show en vivo, o sea, si el guitarrista decidió tocar más despacio en una parte, eso es lo que ellos decidieron hacer. Creo que Claro. también un error del sonidista no debería estar persiguiendo todo el rato, a no ser de que a tu criterio le falte algo a la canción en ese momento, pero incluso hay cantantes que ellos deciden alejarse porque quieren escuchar a la gente y no quieren que en ese momento su voz esté muy ahí. Entonces el error sería estar uno eh, persiguiéndolo todo el Como rato. compitiendo con ellos. Claro, fue una decisión que el artista tomó y está bien, por ese momento quizá él decidió. Entonces esas cosas uno las va aprendiendo y porque es parte de un show en vivo, no es un disco. ¿Cachai? Claro. Y ahora entramos en materia, pues, los compresores. Los Tú compresores. lo ocupáis harto, me imagino, sobre todo en el estudio, Sí, como decía. quizás podríamos hacer una breve introducción. Yo no sé, acá todos los amigos y amigas presentes que tan claros están con el tema de la compresión. A ver si ocupemos el chat, que esto sea Claro, a interactivo. ver, sí, Si no, para eso lo grabábamos. o sea, hicimos una clase Que pasada mándenos. con Sergio Sí, Sánchez y él nos comentó un poquito como en teoría qué es el compresor. Entonces, la si gran alguien no mayoría, cacha nada, porque ponga yo no cacho nada de compresión. ¿Hay a alguien ver, que no cache nada? ¿O que alguien que se sienta estaría bueno una como introducción. Eso nos dice cachando poco? Maximiliano. O poco, ya. Yo no muchito, ya. Bueno, No cacho nada, nos dice en inglés. nada. ¿Qué se acá? No, aquí está aprendiendo ¿Qué muy hace bien. acá en este live? Te equivocaste de. Ese es mi humor diferente. Tienen que. Ya. El compresor sirve para muchas cosas, la verdad. Yo hoy día lo explico un poco más distinto a. Bueno, de hecho tengo un curso gratuito que si después quieren. Ahora tengo que resumir porque ahí de hecho me demoré una hora en hablar solo del compresor, cómo funciona. Entonces, ahora va a ser un poco más rápido, ¿cachai? Pero después los que queden con la duda, es un curso gratis de compresión. Está en la página MusicBiz, que es uno de los proyectos que tengo con Sebastián. Hay un curso gratis de compresión que pueden ver y ahí está súper en detalle. Pero en el fondo, claro, la definición así como de libro es como que te ayuda a reducir el rango dinámico de una señal, ¿cachai? ¿Y qué es el rango dinámico? Es la diferencia entre lo más bajo y lo más alto en volumen, en el fondo. O sea, es como una orquesta. O sea, cuando la orquesta está tocando algo despacito, perdón, me corrigieron demasiado por decir despacito abajo. Cuando la orquesta está tocando algo bajo en volumen, eh, sería como la parte más baja de ese rango dinámico. Y cuando la orquesta está en la parte donde están así, y todo suena súper fuerte, eso sería como el techo de ese rango. Entonces, esa diferencia es tu rango dinámico. Entonces, lo que hace un compresor en el fondo, esa diferencia o sea, está más cerca lo fuerte de lo despacio. Pero ¿cómo se sube los espacios? No, lo que se hace es que lo que está más fuerte se empieza a comprimir, obviamente, se atenúa ese volumen. Entonces, por ende, como por consecuencia de lo que estaba más, lo que sonaba más despacio, está más cerca de lo que antes sonaba más fuerte, entonces da la sensación de que ahora suena más fuerte lo que está más despacio. Por ejemplo, si yo estoy hablando por este micrófono y alguien está en una juguera en la cocina, si yo comprimo esta señal, mi voz va a bajar de volumen, la juguera está acá sonando, pero después si yo levanto ese volumen, claro, mi voz está mucho más cerca de la juguera. Y ese es uno de los principales problemas que uno tiene en vivo, por ejemplo, que uno cuando está comprimiendo mucho tenéis que tener claro que como por consecuencia estar atenuando los pasajes más fuertes en el fondo de una voz, y después uno tiene que compensar ese volumen, porque uno al comprimir suena más despacio, pero yo vuelvo a levantar esa señal al volumen que yo estimo en la mezcla, claro, por ende estoy también subiendo lo que está sonando como en el fondo. Entonces se tienen que tener cuidado, sobre todo para los que trabajan en vivo. Eso es un compresor, pero esa es la definición del libro. Uno no está pensando, voy a reducir el rango dinámico, porque el compresor cambia también el carácter de lo que estamos comprimiendo, porque tiene varios parámetros, y como uno ocupa esos parámetros, va a cambiar un poco como la sonoridad de ese instrumento, porque la compresión no es como, yo ya expliqué que se baja el volumen, pero cómo se baja el volumen, ahí se empieza a poner más complejo.
y cómo uno configure para cómo se baje el volumen y cuánto se baje el volumen y qué tan rápido se baje el volumen y qué tan rápido se vuelva ese volumen a devolver a donde estaba antes. Toda esa interacción de todas esas cosas que les comenté van generando ese carácter en el fondo y esa sonoridad. Entonces, muchas veces yo quiero, por ejemplo, comprimir una caja de una batería, no para decir, no, quiero que suenen más despacio, más bajo lo que estaba sonando fuerte, sino porque quiero escuchar el sonido del compresor, porque el compresor, cuando uno lo utiliza de cierta forma, empieza a sonar, uno lo empieza a escuchar. La caja se empieza a escuchar de una forma que vamos a ver ahora en un rato, tengo una sesión abierta, cómo empieza a sonar un compresor. Esa es como un poco la introducción de lo que hace un compresor, bien en términos simples. La idea es no hablar de matemática ni ciencia así de la NASA acá. Todos podemos entenderlo con las palabras más simples posibles. Y por último, esto es importante entenderlo, pues sobre todo los que están compliance y mezclando, es que existen distintos tipos de compresores. Los más famosos, voy a ir a los más típicos porque hay varios más. Por ejemplo, están los compresores, voy a partir sin orden como histórico, pero para que se hagan una idea. Están los VCA, que se escribe igual que los VCA de las consolas, que el mismo concepto, que es Voltage Control Amplifier, un amplificador controlado por voltaje. Eso, no quiero entrar en la electrónica, pero en el fondo ese tipo de compresores, los VCA, por lo general son los más modernos. Es como el típico compresor. Mira, me voy a ir acá a la pantalla. Si pongo sonido se cambia sola, ¿cierto? Sí. Pero yo no veo no vi la pantalla, se vio mi nombre. No estás compartiendo pantalla todavía. ¿No estoy compartiendo pantalla? No. Cuando empezamos la dejé de compartir. Ah. Ahora ¿Y se sí. escucha? Ahora sí. ¿Y el sonido se escuchó? Sí. Vale, ya. Eso quería decirle antes de seguir. Si tienen fonos cerca, los que pueden, por favor, escuchen esta charla con fono, porque con fonos van a notar el detalle más que con el celular o con el parlante del computador. Eso por un lado. Y si tienen preguntas a lo largo de la charla, por favor vayan dejándolas en el chat y ahí vamos a ver el momento indicado para poder hacerlo. Eso. Muy bien. Ya. Entonces, ¿cuál es el compresor VCA más típico? El clásico compresor SSL que estaba en las consolas SSL, que estaba puesto en el mixbus, en el master, en el fondo, venía incorporado. Este es un compresor estilo VCA. ¿Y cuál es la gracia de estos VCA, en el fondo? Es que son bien modernos, son bien limpios, agregan poca distorsión y son súper versátiles. Tenemos control del ataque, del release, del ratio, ahí vamos a explicar qué hace cada uno, pero en el fondo tenemos varias perillas, tenemos mucho control. Los compresores API también son VCA, en fin, en general son compresores un poquitito más modernos. También tenemos otro tipo de compresores que son los compresores FET. ¿Y cuál es un compresor FET clásico? El famoso 1176. FET, en el fondo, son compresores a transistores. ¿Ok? Como los amplificadores a tubo, los amplificadores a transistor, estos son amplificadores o sea, compresores a transistor. La gracia que también tienen varios parámetros, pero tienen un sonido característico por cómo están hechos electrónicamente. Entonces los ingenieros empezaron a preferirlos por ese sonido. Tienen más distorsión. La construcción también tiene transformadores, en el caso de los 66. Entonces, cuando ya hay transformadores, hay fierros, como le dicen, empieza a agarrar un carácter. Uno empieza a comprimir más, también empieza a aparecer más saturación y a veces era deseable esa saturación para las voces o para un bajo. Son compresores súper rápidos también, ahí vamos a explicar a qué me refiero con rápido. Otro compresor también súper clásico son los compresores ópticos, como el LA2A. En este caso es un compresor óptico y a la vez también fue un compresor a tubos. El tubo ya tiene una sonoridad. ¿Y óptico qué significa? Que en el fondo adentro hay una lucecita y
y el sonido se transforma en luz. Entonces hay un sensor y dependiendo de cuánta luz emita, el sensor la va captando y así se va comportando el compresor, y tiene un comportamiento súper característico que en términos más técnicos no es lineal. O sea, si yo estoy comprimiendo más, por ejemplo, el compresor van a variar sus parámetros internamente. O sea, es como medio mágico en ese sentido, no se comporta siempre igual. Si de hecho, si se fijan, tiene dos perillas. ¿Quiere decir que los otros parámetros no existen? No, vienen seteados como de fábrica, entre comillas, no los podemos alterar, pero la gracia es que, claro, a medida que voy comprimiendo menos o más, estos parámetros empiezan como a jugar internamente, y por eso se prefería mucho ocupar este tipo de compresores, sobre todo en voces, en bajo, ¿verdad? Uno lo puede ocupar en lo que quiera, y no se casen también con mis recomendaciones. Ustedes escuchen los compresores y vean cuál les gusta más, si te gusta este más, en ponerlo en la mezcla completa, ponlo, o sea, no da lo mismo. O sea, uno tiene que eh, mezclar como a uno le suene bien. Esa es como mi recomendación. Hasta el momento, ¿alguna pregunta? Antes de que pasemos rápidamente a ver los parámetros. No, de momento no, Javier. Ya. Ah, clarito parece. Vamos a volver aquí al compresor SSL porque es bien amigable de ver. Aquí lo tenemos nuevamente. Oh, se me perdió. Ahí está. Estaba tapado por la ventana de Zoom. ¿Ok? El parámetro más básico en el fondo es el umbral. Por lo general lo van a encontrar con el nombre de threshold. ¿Qué hace el umbral? Básicamente le dice al compresor cuándo tiene que empezar a comprimir. O sea, es como una barrera simbólica. O sea, la señal está a este volumen y yo tengo mi barrera acá arriba, el compresor nunca va a hacer nada. Entonces, ese umbral es súper como literal el término, porque es un umbral. Si yo bajo ese umbral, cuando la señal ya supere ese umbral, el compresor va a empezar a funcionar. Entonces, el threshold a mí me sirve para decidir dónde pongo ese umbral, para en el fondo hacerle match con la señal que yo estoy teniendo, porque yo puedo tener un umbral puesto acá arriba y el compresor no va a estar haciendo nada porque la señal está jugando acá abajito y el umbral lo tengo acá arriba. Entonces, lo primero que hay que hacer es bajar ese umbral para decidir cuánta porción de esa señal quiero también empezar a comprimir. A medida que también voy bajando más el umbral, casi toda la señal pasa este umbral y empieza a atenuarse en el fondo. Entonces acá viene uno de los más importantes, que es el ataque. El ataque, en palabras súper simples, es el compresor, se le dice cuándo va a empezar a comprimir realmente. O sea, el primer cuándo en el fondo del umbral. ¿Cuándo? Cuando la señal pasa ese umbral, ¿ok? Pero una vez que la señal pasa, existe una especie como de delay. Como que el compresor le dice, espérate, ¿cuánto? Bueno, el ataque está medido en tiempo, por lo general en milisegundos. Acá tengo 1 milisegundo, 3 milisegundos, 10 milisegundos, 30 milisegundos. Si yo tengo el compresor puesto en 30 milisegundos, significa que, ok, la señal pasó el umbral, pero el compresor va a decir, ok, primero me voy a esperar 30 milisegundos antes de comprimir la señal. ¿Se entiende? Entonces, esa diferencia entre que la señal pasa su umbral y después cuánto tiempo pasa para que se comprima es lo que nos va dando en el fondo la primera sensación de que, mira, acá está sonando el compresor, porque si deja pasar menos señal, en el fondo, porque eso es lo que hace. O sea, imagínate que la señal va acá, mi umbral lo tengo aquí, y la señal pasa, y lo tengo puesto acá al mínimo, por ejemplo, en 0,1 milisegundos, súper rápido. Entonces la señal apenas pasa, ¡pum!, se comprime. Eso suena de una forma, pero si lo tengo en 30 milisegundos, voy a volver a cambiar, la señal por 30 milisegundos va a pasar, va a pasar, va a pasar, y después cuando ocurran esos 30 milisegundos, ahí se va a comprimir. Entonces pasó más señal y también dejó pasar más señal, y eso también suena de una forma. Después lo vamos a ver ahí, lo vamos a empezar a escuchar. De hecho, podríamos empezar a escucharlo el tiro para que esto no sea puro bla bla. Vamos a agarrar una caja. Acá tengo un compresor. Para efectos prácticos voy a ocupar uno súper básico que tengo acá, para que puedan verlo acá. Entonces,
ahora vamos a escuchar solamente el ataque. Vamos a setear este compresor para que empiece a comprimir. Si se dan cuenta, tengo el threshold acá arriba. ¿Cómo yo sé cuándo el compresor empieza a comprimir? Porque acá hay una barrita que se llama Gain Reduction o reducción de ganancia. Me va a mostrar los decibeles que se está comprimiendo, de hecho, la señal, o atenuando. Entonces, cuando yo vea actividad en esta barrita, significa que el compresor empezó a atenuar la señal. Ok, ahí comprimí 8 decibeles esa señal. ¿Qué hace el ataque? El ataque ahora está puesto lo más rápido, o sea, la señal apenas, ese cajazo, apenas pasa ese umbral, pum, se comprime. Entonces, si yo empiezo a aumentar el ataque, significa que va a pasar caja todavía, no se comprime, y por la cantidad de tiempo que yo define el ataque, esa caja pasó y después se va a comprimir. Entonces, estamos dejando pasar una puntita en el fondo de caja. Entonces, de hecho, vamos a empezar a escuchar esa puntita, ojalá tengan audífonos, a medida que yo vaya aumentando el ataque, van a empezar a sentir esa punta de la caja. ¿Pero qué es esa punta? Claro, la caja que no fue comprimida por esa cantidad de tiempo que seteamos en el ataque y pum. Y después esa diferencia hace que escuchemos esa puntita. Si se fijaron, cuando la tenía al mínimo, la caja suena como más plana. Y cuando yo después le di dramáticamente, lo fui haciendo tan gradual, donde lo dejé ahí, de hecho, empezó como a escucharse una dureza en la caja. Eso es como principalmente lo que nosotros sentimos con el ataque. Entonces, si estamos comprimiendo un bajo, por ejemplo, y tenemos el ataque muy lento, quizás esa dureza, porque también empieza a aparecer en quizás los dedos, la uñeta, va a empezar a molestar. Entonces, quizás ahí uno tiene que empezar a regular el tiempo de ataque para que no perder las dinámicas, porque esos tiempos donde el compresor todavía no está comprimiendo y deja pasar esa señal, el ataque nuevamente, a veces se agradecen porque van manteniendo un poco la naturalidad del sonido. ¿Alguna pregunta con el ataque hasta? ¿No? ¿Todo bien? De momento no. O Los sea, que hay tengo la una pregunta. pregunta, pero es como una pregunta previa al compresor. Nos pregunta Nehemías, hola, ¿es necesario trabajar la ecualización antes de empezar a trabajar la compresión? Es una pregunta súper, ¿cómo se dice? Frecuente. Claro, Eh, no, no hay una regla. Yo por lo general ecualizo antes de comprimir, en lo personal. pero Porque así estoy. ecualiza de una porque lo que he visto particularmente es que primero como que parte el filtro, como que ecualizáis filtrando y después comprimen y después aplican como más subtracción o... Es que yo hago todo aquí de una. Si te fijáis acá en la caja, por ejemplo, en la misma pista de la caja, yo primero la ecualicé. ¿Ya? Y claro, tu filtro está acá, porque acá tengo mi filtro. Corté en 97 Hz la caja, Claro. pero aproveché el equipo completo. Entonces al tiro le di brillo, le di harto peso a la caja, porque sonaba como flaquita. Yo quería que sonara más guatona en el fondo. Y después todo ese sonido ya ecualizado en el fondo, me gusta meterlo al compresor para comprimir lo que yo ecualicé. Ya, perfecto. Entonces, la diferencia, no estoy diciendo que es peor o mejor, pero la diferencia de hacerlo al revés es que si tú primero comprimes, estás comprimiendo, el compresor va a reaccionar en el fondo con el sonido como era antes. Entonces, si tú lo ecualizas después, vas a estar escuchando el compresor nuevamente reaccionar como era el sonido antes de como tú lo querías dejar después. Es Ah, como ocupar las frecuencias que no quieres que estén en el compresor finalmente. Como... claro, por ejemplo, te doy un ejemplo. Imagínate que tenías un micrófono de ambiental de una batería en una sala. Y ese micrófono tiene muchos bajos, por ejemplo. Cada vez que suena el bombo suena así, con mucho low. Entonces, si tú decidieras comprimir primero esa señal y después ecualizarla, el compresor lo primero que va al fondo a ver es umbrales, son los bajos. Entonces, el compresor va a estar
moviéndose todo el rato a medida que suena el bombo, que probablemente va a ser lo que va a tener más energía en esa señal. Y si después tú la ecualizas y le cortaste todos los bajos, vas a seguir escuchando el compresor sonando con la señal con bajos en el fondo. Entonces, a veces puede ser deseable que sea así, porque puede que incluso suene bien. Pero ahí uno tiene que decidir dónde me suena mejor para lo que estoy haciendo, y ahí yo porque uno al final se termina casando como con ciertos métodos, a pesar de que uno los va variando con el tiempo, por lo general comprimo después, para al fondo comprimir como la señal como yo ya la estoy escuchando, no como era antes, porque si sonaba muy mal en un principio, no quiero que mi compresor reaccione con esa señal que suena indeseable, por poner un ejemplo más extremo. Quiero que reaccione como yo más o menos la escucho. Aparte que también tiene otras razones, o sea, cierto tipo de compresores, sobre todo los compresores que son FET, que tienen transistores, tienen transformadores, etcétera, también liman cierta aspereza. Por ejemplo, si tú le diste mucho agudo a una guitarra o a una voz o a un mismo cajazo, ese compresor, si tiene carácter, va a dejar quizás menos hirientes o agudos, los va a suavizar, pero igual te va a dejar como darle en el fondo. Entonces, si tú le dais después, y pueden hacer la prueba después en sus casas, si tú le das mucho agudo a algo, después el compresor, ese agudo siempre lo vas a sentir un poco más explícito, como que el agudo exagerado se tiende a limar de alguna forma cuando después hay un compresor comprimiendo eso. Entonces ahí también hay un tip. O sea, si quieren ser agresivos, por ejemplo, al actualizar algo, pongan el compresor después, porque esa agresividad después como pegarle ahí una... Como que la mantiene. Claro, así una suavizada, no queda tan punzante. ¿Ok? Perfecto. Bueno, rápidamente después viene el release. El release es como lo opuesto al ataque. O sea, una vez que la señal, acá tenemos nuestro umbral, acá está la señal, superó, pero el compresor todavía no hace nada por la cantidad de tiempo que el ataque diga, después se comprime esa señal, y después el ataque en el fondo, una vez que la señal naturalmente vuelva a bajar el umbral, el release lo que le dice es cuánto se va a demorar en el fondo la señal en volver a estar donde estaba. O sea, el release es un poco más confuso de explicarlo, pero es como lo opuesto. O sea, cuánto se demora el ataque en empezar a comprimir, el release es cuánto se demoran en como devolver esa señal a su estado natural. Entonces, acá lo podemos ver cómo se ve como visualmente que está haciendo el release, nuevamente en esta barrita del Gain Reduction. O sea, el compresor va a estar aquí comprimiendo 10 dB en la caja, sigan mi mouse, entonces si el release está rápido, cuando la caja vuelva a bajar de volumen, ¡pum!, se va a ir rápidamente hacia arriba. Si el release está puesto lento, así, un segundo, por ejemplo, 1000 milisegundos, para devolverse ese volumen, se va a volver así, y se va a demorar un segundo en la caja a volver, y probablemente ya venga otro cajazo de nuevo y se vuelva a comprimir, entonces vaya a tener el compresor casi que pegado, así, la aguja. No sé si se entendió bien, pero veámoslo en acción mejor. Entonces, ahora la caja está rápida, entonces van a ver que esta señal se va a volver rápidamente hacia arriba. Ok, ahora voy a ponerlo en un segundo para que vean la diferencia drástica. ¿Se fijaron que es más lento? Que como que se quedó pegado. Entonces se comprimió la caja, pero la caja de nuevo volvió a sonar, entonces el compresor no, como que dejaste la caja casi con un volumen así fijo todo el rato, no estamos sintiendo esa interacción. Entonces, finalmente el juego de la compresión, del ataque, la compresión misma y el release, esas tres cosas juntas, esos tres pasos, o sea, pasó esa puntita, se comprimió y después qué tan rápido devolvimos la señal, esa combinación de esas tres cosas es como el triple pack, o sea, el sonido final que queremos, qué tan agresivo queremos que suene la caja, o por el contrario, no tan agresiva que queremos que suene. Y acá viene digamos, el parámetro final, voy a explicar los parámetros básicos, que es la razón. La razón es como
cuánto se va a comprimir la señal en sí. O sea, una vez que pasó el umbral, hay que bajarle el volumen. ¿Cuánto? Bueno, la razón dice cuánto hay que bajarle el volumen. O sea, y la razón es una razón, o sea, es como 1 es a, para los que son más matemáticos, al tiro les va a hacer sentido. Entonces, 1 es a 1 significa que yo puedo tener acá el umbral bajísimo. O sea, quiero comprimir toda la señal, puedo tener mi ataque aquí, pero si la razón está en 1 es a 1, el compresor es como apagarlo. Porque entra 1 dB de señal y sale 1 dB de señal. Y de hecho, comprobémoslo. La barrita del Gain Reaction no está haciendo absolutamente nada. Entonces, si yo ya lo muevo a 12 a 1, significa si entraron 10 decibeles, después de ese umbral voy a comprimir eso 5 decibeles, la mitad, 12 a 1. Y así, o sea, 4 a 1 significa que si entraron 10 decibeles van a salir 2,5. Y así uno empieza a subdividir y después cuando ya uno se acerca como a razones superiores a 8, ya es como se comprime tanto la señal que es como que le pegaste un sablazo en el fondo a esa. Entonces, de alguna manera, la razón también determina un poco la agresividad de, de la compresión. Entonces, por ejemplo, para que escuchemos la agresividad, quizás podríamos escucharlo en una canción completa. Acá tengo un compresor puesto en toda la mezcla. Entonces, vamos jugando con si yo quiero que algo suene agresivo, por lo general voy a preocuparme, bueno, de estos 4 parámetros, de cuánto voy a estar comprimiendo, qué tan agresivo voy a estar comprimiendo, la razón, qué tanta señal voy a estar dejando pasar antes de que se comprima y qué tan rápido, qué tan lento voy a estar devolviendo esas señales, esa interacción que va a tener el compresor. Y esa interacción la vemos finalmente en la aguja. En la aguja el Gain Reduction, la barrita que tenía el otro plugin, acá en la aguja. Entonces, si yo quiero que esta mezcla comprimirla, pero no quiero que suene muy agresiva, probablemente voy a ocupar una razón bajísima. O sea, si pasaron 10 decibeles, voy a devolver 9. Así, algo muy, muy tenue. Y voy jugando con el threshold para, en el fondo, empezar a comprimir. ¿Cuándo quiero empezar a comprimir? ¿Qué porción de la señal? Por lo general, cuando uno ocupa un compresor en una mezcla, lo primero que gatilla, en el fondo, el umbral son las transientes, en el fondo, las porciones de señal que son más altas, que tienen más amplitud. ¿Y cuáles son, por lo general? La caja o el bombo. Entonces, este compresor van a darse cuenta al tiro que lo primero que va a hacer que la aguja se mueva va a ser un cajazo. Está un poco desfasado el audio de la imagen, me imagino, o quizás no. Pero claro, en el fondo estaban viendo el beat de la batería, en el fondo se empieza a mover con la aguja. Y si yo empiezo a aumentar el umbral, ahí ya no solamente el compresor empezó a reaccionar con los bombos y las cajas, sino que ya también se metió el bajo, la olla, y casi que comprimí la canción completa. Entonces, si yo quisiera hacer que esto sonara mucho más agresivo, claro, probablemente voy a tener que poner una razón así súper, mucho más heavy, en el fondo 8 es a 1, y comprimir harto la señal, y un release súper rápido, para que en el fondo esa vuelta rápida de volumen a como estaba antes, o sea, si la aguja se devuelve rápido, también va a sonar agresiva, eso es como un latigazo, o sea, comprime y se devuelve. Entonces, tener un release rápido va obviamente a hacer que suene más agresivo. Se dan cuenta que suena así, súper comprimido. Cuando uno dice suena súper comprimido, así suena, porque estamos escuchando el compresor. Y esa compresión también tiene una puntita. Si se fijan, la caja de la batería en sí misma sigue como teniendo una sensación punzante, y eso lo va terminando el ataque. O sea, si yo el ataque voy poniéndolo más rápido, estoy dejando que menos puntitas de caja pasen en el fondo, y la voy a ir escuchando menos también.
Ahora, yo jamás comprimiría así una mezcla, pero en el fondo es para que empiecen a escuchar cómo suena el compresor. Entonces, habiendo dicho eso, me gustaría ir ya como a la práctica, donde podemos ocupar los distintos usos que podemos darle a un compresor dentro de una mezcla, porque lo podemos utilizar para distintos propósitos. Hay una pregunta ahí con la relación de ataque versus threshold que recomendarías para un bombo. Yo por lo general, a mí me gusta más hablar de gain reduction o de reducción de ganancias más que de threshold, porque el threshold es un umbral que es relativo, o sea, yo puedo tener un umbral en menos 30, pero si la señal es bajita, no dice nada en el fondo, o sea, igual no va a estar comprimiendo. Entonces es preferible hablar de cuántos decibeles de reducción quiero lograr con ese umbral. Entonces, en ese sentido, me gusta, por ejemplo, los bombos, a ver dónde aquí... por lo general comprimo los bombos 3 decibeles, 4 decibeles. Acá tengo un boost también. El boost estoy simplemente ocupándolo para ecualizar, pero por lo general busco que se mueva la aguja 3, 4 decibeles, 5. Va a depender un poco también de lo dinámico que sea el baterista. Si él es bien consistente, a veces basta con... ahí yo quizás pienso el compresor, más que como escuchar un bombo comprimido y escuchar ese carácter que tiene el compresor, lo que ando buscando es un poco emparejar. O sea, que ese bombo más despacio no sea tanta la diferencia, porque el bombo no solamente es un instrumento de la batería, sino que también es un elemento de la mezcla. Entonces, si de repente se te va el bombo, la mezcla no tiene bajos o Y lo bueno. también depende, Entonces, profe, del estilo que estemos haciendo también, ¿no? claro, o No sea, todos también los hay estilos se como... manejan de la misma forma, me imagino. No, para nada, para nada. Pero va a depender en el fondo, a ver, si estáis mezclando reggaetón o algo urbano, probablemente ni siquiera vaya a tener que comprimir ese bombo, porque es un sample que suena siempre al mismo volumen. Y si quisieras comprimir ese bombo, ya no sería para controlar el volumen del bombo, sino que sería para darle quizá un carácter. O quizás ese compresor, si va a ocupar, por ejemplo, unos FET, como los que expliqué al principio, que tiene un poco de saturación, quizás le va a agregar saturación a ese bombo y te conviene. Entonces, claro, el criterio va a depender del estilo, también de que uno necesite. Si es jazz, claro, a mí realmente necesito que el bombo se pierda, porque el baterista decidió tocar decidió tocar bajo en ese momento, pero si es rock o si es metal, necesito que no sea tan dinámico quizá el mismo bombo para tener una mezcla más consistente. Y el metal ni hablar, o sea, el bombo es como casi que un acompañamiento de las guitarras, entonces no se me puede perder el bombo. Y ataque en el bombo, ataque, no te puedo decir así como 3 milisegundos, uno tiene que ir ajustándolo, pero lo que yo busco es que igual pase señal antes de que se comprima, o sea, con ataques no ultra rápidos, porque me interesa escuchar esa punta del bombo también. Si tú lo comprimes el bombo con un ataque instantáneo, vaya como a matar quizá un poco esa primera transiente. Uno necesita transiente, sobre todo en bombo o cajas, porque la transiente, digamos lo que es como esa porción de la señal que es más, no sé cómo explicarlo para que no sea tan técnico, es como más la que se siente, la que te pega en el fondo. Entonces, si no hay una transiente es como plano, entonces como que vamos a perder ese kick en el mismo bombo. Entonces buscar así, pueden ser 10 milisegundos, pueden ser 20, va a depender, hay que ir jugando. Yo tampoco me caso por lo general, incluso en estos mismos compresores que yo tengo acá, por ejemplo, este rojo es un compresor VCA, es moderno, a pesar de que Slate hizo una mezcolanza, tiene transformadores, un híbrido, así, son muchos compresores en uno. Acá ni siquiera tengo milisegundos, acá está puesto en 4, pero es como el 4 no sé cuántos milisegundos son. ¿Se Ellos entiende, nomás no? saben. Ellos no más saben. Puede que sean 4 milisegundos,
Pero entonces sería, pero tampoco creo, de 1 milisegundo a 6 milisegundos no es lo más lento, por lo general, por lo menos te hay que topar con 30. Entonces, en ese sentido, yo ni siquiera estoy pensando en milisegundos, tengo 6 opciones. La 6 es la más lenta, obviamente, y la 1 es la más rápida. Entonces, elijo, elijo la que mejor me suene. Entonces, por lo general, a veces muchas veces, yo ya sé que en este compresor en particular, porque también los compresores suenan distintos por cómo están construidos, sobre todo las emulaciones. Los plugins que vimos acá al principio son emulaciones de compresores reales. Y esos compresores reales funcionan, tienen un comportamiento. Entonces, no todos son iguales. O sea, un compresor rápido FET va a sonar distinto a un compresor rápido óptico también. Entonces, uno tiene que ir buscando, pero el concepto es como es deseable dejar pasar un poco de puntita de bombo antes de comprimirlo para que esa puntita te sirva para que destaque la mezcla. Y si dejas pasar demasiada punta, es como casi que ya no dejaste de comprimir el bombo, porque recuerden que los bombos y las cajas igual son señales rápidas. Son tac, en fondo la parte que uno más escucha, dejando de lado el sustain y el armónico y todo lo, digamos, la parte del golpe, son cosas rápidas. Entonces, si tú te movías en un ataque súper lento, dejaste pasar todo el cajazo y no lo comprimiste. Entonces, hay que tener ojo también, pues, sí, no pasarse para el otro lado en términos de lentitud. Y otra pregunta antes de seguir. Nos pregunta Matías, ¿qué nos recomienda, me imagino para los que trabajan en un home studio en la casa, hacer todos estos detalles con fono o con monitores en el caso de tenerlo? Con lo que tengas. Porque de hecho yo me vi obligado, yo estoy hace 5 meses trabajando con fono. Y he mezclado canciones que han salido de artistas grandes, chicos, de todo, y no hay problema. En el fondo se puede. Yo antes, de hecho, detestaba mezclar con audífonos, no podía hacerlo. Solamente ocupaba audífonos para escuchar mis mezclas en mi casa, como de una forma de tener otra versión, anotar y después llegar al estudio y corregir, pero no como una herramienta para hacer la mezcla. ¿Se entiende la diferencia? ¿Sí? Para evaluarla, ¿no? Entonces, acá dije, no, pues no, mis monitores son grandes en el estudio también. Ahora estoy trabajando en mi departamento. Hay temas de espacio. Entonces, muchas veces las decisiones uno tiene que, no son solamente artísticas, son limitaciones reales. Y ese tipo de limitaciones también han existido toda la historia. Pienso que antes se grababan en casetera o tenían 8 canales y con esos 8 canales tenían que hacer una canción. Entonces el arreglo también un poco se determinaba según la tecnología que tenía ahí en el momento. No había espacio para que el guitarrista se le ocurrieran como ahora 40 guitarras para poner a la canción, porque tenía una pista. No se podía equivocar. Y aparte. Entonces, en ese sentido yo lo tomé como el ser humano es un ser súper genial adaptándose. Entonces, empecé a mezclar con fono, después me compré uno más rico, estos me gustaron harto, los Sennheiser, los HD 600. Son abiertos, los abiertos no tienen así como un casco, de hecho, no sé si se ve, pero se alcanza a ver No tiene como una rejilla. el cono, se ve directamente el speaker, así. Están abiertos, o sea, no, de hecho, las instrucciones salen, no te los tapes, porque este tipo de audífonos, de hecho, son mejores para mezclar por eso, porque al no haber, si hay los audífonos normales, ahora no, como esta de acá hay una tapa. Entonces, eso genera reflexiones adentro, es como una mini pieza, un mini venue. Y las reflexiones causan problemas, desfases, etc. Entonces, esto es como un poco más fiel. Pero hay que acostumbrarse. Tu cerebro se demora como 3 semanas, yo ya lo comprobé, 3 semanas en decir ya, wow, yo al principio odié, yo odio todos los audífonos nuevos, no es porque sean malos, sino porque no estoy acostumbrado a ellos. Entonces, me demoré como 3 semanas en acostumbrarme a esto y después los amo ahora. Entonces, nunca emitan un juicio de algo que probaron un día, no sirve de nada. Monitores. Bueno, pero el ideal, claro, el ideal es con monitores, pero el ideal a veces no existe. Y no podemos depender del ideal para crear o para... Si no tenéis monitores y tenéis audífonos, de hecho es mucho más barato
mezclar con audífonos buenos, porque unos audífonos buenos te pueden salir ya 300.000 pesos, pero unos monitores buenos te pueden salir 3 millones de pesos. Entonces, en ese sentido, en relación costo, conviene más los audífonos. Hay que acostumbrarse. Igual chequea en otros lugares, yo ocupo mucho mi celular, incluso para escuchar mis mezclas, ocupo incluso los audífonos de los iPhones, estos blanquitos, ocupo otro set de audífonos también para hacerlo. Los que tienen auto vayan a escucharlo al auto, vayan empatando y haciendo como en el fondo como, ok, después notan y van mezclándose. Pero yo ahora por obligación tengo que hacerlo con audífonos, me acostumbré y me ha ido bastante bien, de hecho. Como que siento que incluso estoy mezclando un poquitito mejor ahora con audífonos. Mira, ¿qué lo iba a decir? Qué loco. Sí. Así que eso, pues. Vamos, les voy a mostrar 3 lugares como no convencionales donde ocupar la compresión, a no ser de que alguien quiera ver algo en particular puede preguntarlo, pero en virtud del tiempo, yo sabía que esto es un tema para largo. Voy a mostrar 3 lugares no convencionales porque, bueno, yo creo que convengamos que todo el mundo le pone un compresor a la voz, entonces veamos algo un poco más distinto. Bueno, en primer lugar, este es un poco el más convencional dentro de los 3, que es precisamente el compresor de la mezcla. O sea, este compresor está puesto en la mezcla completa. ¿Y cuál es la función de este compresor? Perdón, es como el pegamento. Es una forma que ayuda mucho como a cohesionar todos los instrumentos, para que no se sienta tan como... Porque a veces uno siente que la mezcla está bien, pero le falta como unión, así que el bajo con el bombo y las voces, la guitarra, todo esté como sonando rico. Este compresor ayuda mucho a que pase eso. Entonces, este compresor lo pongo en el máster y por lo general no hace mucho, con 1 o 2 decibeles de reducción yo soy feliz. Incluso antes yo comprimía mucho más el máster en estilos más metaleros, rockero, pero ahora sigo haciéndolo menos. O sea, si quiero que suene más agresivo, comprimo, no sé, más el grupo de la batería, pues. Pero dejo este compresor bien como... Ahora vamos a hacerlo de cero porque lo moví para mostrarles, así que les voy a mostrar cómo yo comprimiría esta mezcla, que, bueno, ya escucharon una canción media country, así rock and roll. New Orleans, out to the Delta, just to find you hadn't been seen. I came back home, back to our streets. I saw your message on the bathroom wall, a little nerdy. Eso es más o menos lo que yo comprimo la mezcla. Si se dan cuenta es como más o menos 1 decibel, un poco más quizás. Acá hay un dato, este compresor en particular, no todos los compresores tienen este parámetro que es del mix. ¿Qué significa esto? Es que es una mezcla, o sea, entre la señal sin comprimir y la comprimida, como si se dieran 2, pero al estar en 100%, estás escuchando un compresor normal que no tiene esa perilla. Entonces yo al dejarlo, por ejemplo, en 80%, estoy dejando la diferencia, o sea, en este caso 20% de señal mezclada sin comprimir. Es confuso quizás de entenderlo al principio, pero de esa forma quizás uno se puede salir con la suya siendo más agresivo con la compresión, pero escucharla menos. Como, de hecho, por ejemplo, yo podría comprimir mucho más la mezcla. Pero ahí ya suena muy comprimida, es como que ya está sonando como en la radio, así como en la radio FM, así que las comprimen un montón. Entonces,
Para que no suene así, uno puede bajar el mix del compresor y dejarlo, por ejemplo, a la mitad. Pues. Entonces, la mitad de la mezcla va a estar como era siempre y solamente esa otra mitad es la que está comprimida heavy. Entonces, la mezcla de las dos es como otra forma de hacer compresión paralela, que ahí la vamos a ver. Pero es como acá la tenía en una perilla nomás. Entonces, si, los que están ahí con audífonos, suena mucho menos comprimida, en el fondo con menos mix. Entonces, también hay un truquito que pueden hacer, y lo pueden hacer con varios instrumentos, siempre y cuando el compresor tenga este parámetro del mix. O sea, pueden comprimir así a concho una voz, pero después regular ese mix y dejarlo, no sé, para el 80%, al 60%, 70%. Para que esa voz mega comprimida quede ahí, pero mezcladita con una voz que es más natural. Entonces ahí van teniendo caracteres distintos. De hecho, eso, por ejemplo, yo lo hago mucho en los overheads. Acá tengo los overheads de la batería. Entonces, si te fijas, estoy comprimiendo 5 decibeles. Alguien puede decir, oye, es mucho para un overhead. Sí, pero acá el mix lo tengo casi al 50%. Entonces, por un lado, dejo algo de esa agresividad que quedó en el overhead, pero la estoy mezclando menos en relación a la señal sin comprimir. Entonces, eso me gusta hacerlo, por ejemplo, mucho en los overheads. Entonces eso hace que la batería yo andaba buscando en esta canción igual una batería más o menos agresiva, que tuviese actitud, y en el total igual como que va sumando. Y el grupo, la batería, también lo comprimo. Este es un compresor de un tipo que se llama Varimu, que es el más típico del Fairchild, un compresor muy antiguo que tenía como 15 tubos y 8 transformadores, es una cuestión así gigantes. Y es como una magia negra. ¿Sí? Ya prenderlo genera mucho calor y agrega mucha actitud, pero acá lo estoy ocupando un poquitito pero también para cohesionar, es como pegamento en la batería. Como 2 decibeles estoy comprimiendo la batería y también juego también con el mix. Acá lo dejo el 90% para que todavía se aprecie un poco esas transientes en el fondo de la batería, que no se achurrasquen. A pesar de que después yo siempre ocupo un L2, que es un limitador, que es como un compresor, es un amigo del compresor, un ¿cómo se dice? Viene antes de un compresor puesto a mango, en el fondo se transforma en un limitador. Acá el limitador no deja pasar ninguna señal, pero yo ocupo acá el limitador para precisamente controlar las transientes. Si encuentro que la caja, después toda la compresión y la ecualización que hice queda muy, muy puntúa, yo voy ocupando el limitador para, a mi gusto, como darle forma a la cantidad de punta en el fondo que yo quiero en la batería, y eso lo pongo en la batería completa. Por lo general no está haciendo nada. No sé si los que estaban atentos en un momento pues, se iluminó. Eso significa que en esta canción, esta la mezclé hace varios meses, así que estoy recordando las decisiones que tomé, pero finalmente lo dejé como por si se llegara a arrancar algo, este limitador va a dejar que no haya una punta, sobre todo a bateristas que son muy dinámicos, de repente están tocando despacito, de repente le pegan fuerte a la caja y aparece una punta como que te quiere cortar la cabeza. Entonces en ese sentido el limitador, como súper agresivo, no tiene ataque, o sea, limita, o sea, es como cortarle la cabeza a la caja. Entonces esas transientes que a veces, dependiendo del músico, el limitador sirve harto para controlarla.
Eso sería como un tipo de uso. Bueno, vimos varios, overhead, el grupo de la batería. Por ejemplo, acá tienen otro tipo que ya más de mezcla, pero yo no quiero que el compresor del grupo de la batería, este que les mostré, reaccione con el bombo, ¿ok? Porque el bombo tiene energía y si tiene hartos bajos, ese compresor, como está puesto en el grupo de la batería, comprime toda la batería, pero el que está gatillando esa compresión es el bombo. Entonces quizás los platillos van a empezar a sonar extraños, a pesar de que ya los comprimí, de hecho. Entonces lo que hago yo es yo saco el bombo. El bombo lo mando directamente acá, si se fijan, a ver dónde sale aquí, acá, acá a la izquierda, stereo out. Estoy mandando el bombo directo al master, no pasa por el grupo de la batería. Y si no me equivoco, tampoco estoy mandando los overheads. Sí, sí los estoy mandando. En algunas ocasiones no, tampoco mando los overheads al grupo de la batería, también los mando directo al master, porque en el fondo el grupo de la batería termina siendo todo menos el overhead y el bombo. O sea, la caja, los toms, los ambientales, la bordona, obviamente, bueno, no sé qué más. Los hi-hat y ride tampoco, porque los mando a los, digamos, grupos de platillos. ¿Por qué? Porque así saco de la compresión, si quiero comprimir, que son agresivos los toms, la caja y todo, no quiero que los platillos empiecen a sonar como... Entonces los saco derechamente del grupo de la batería y los mando directo al master. Así que eso también pueden probar si quieren ser agresivos, pero cuando uno al tiro lo nota, empezáis, quiero que suene agresiva la batería con compresión, empiezo a comprimir el grupo de la batería, sobre todo, pero los platos empiezan a sonar, saquen los platos y ahí bueno, les va a dejar de pasar eso, sobre todo también el bombo, sobre todo en el metal. El metal está los bombos así, el compresor del grupo de la batería está todo el rato con los bombos, entonces, salvo los filtros, hay compresores que tienen filtros para que el fondo, el detector de la señal del compresor, no reaccione el umbral en el fondo con los bajos de ese bombo, sino que reaccione con otra cosa que probablemente sea una caja. ¿Preguntas hasta acá? No, de momento no. Como que nos dicen sí, se notó lo que hiciste con la compresión paralela en el máster. Eso. Pero preguntas no, hasta el momento no hay. Perfecto. Acá otro uso de compresión menos tradicional, por ejemplo, es para la reverb de la voz. Acá tengo la reverb de la voz, vamos a ir a la voz. Aquí tenemos la voz. Down south, down to New Orleans, out into the Delta, just to find you hadn't been seen. A pesar de que una reverb cortita y que no está muy fuerte en la mezcla, esto ya lo tengo como preset, así, siempre comprimo la reverb de la batería, pero acá hay un concepto que se llama sidechain, que en el fondo acá se activa en Cubase, en Pro Tools es más o menos similar. Uno por un bus manda ese plugin, otro instrumento que es el sidechain, en el fondo un compresor normal, su sidechain. ¿Y qué es el sidechain? Bueno, el sidechain hagamos cuenta que es como el detector, ¿ok? El que está mirando las señales. En el caso, acuérdense lo que puse en atención al principio, un compresor óptico, ese detector es óptico, es con luz. En otros compresores con voltaje, etc. Entonces, ese detector está mirando sus propias señales, se está mirando a sí mismo. El compresor que tú pones en un bombo ocupa el mismo bombo como referencia para comprimirse, ¿ok? Cuando tú ocupas sidechain, en el fondo haces que ese detector sea otra cosa externa por lo general. O sea, por ejemplo, en este caso, en la reverb, yo pongo el compresor después de la reverb, obviamente, en el canal de la reverb. Entonces, si yo no estoy ocupando el sidechain y yo comprimo esa reverb, bueno, voy a estar comprimiendo la reverb. Pero yo al ocupar el sidechain lo estoy mandando desde el canal de la voz. Entonces, cada vez que suena la voz, ese compresor, en el fondo, explicado de otra forma, es como si yo hubiese puesto el compresor en el canal de la voz. Entonces, va a reaccionar con la voz, pero está comprimiendo la reverb. ¿Ok? Eso es hacer sidechain en el fondo. Comprimir una señal, pero que el compresor actúe como si hubiese estado comprimiendo la señal que tú le estás mandando para ese detector. En este caso, la voz hacia la red. Entonces, si se fijan, cada vez que suena el cantante, el compresor va
acá van a ver rojito que se va a iluminar. Y cuando deje de cantar, no va a hacer nada el compresor. Miren. Down south, down in New Orleans. De hecho, acá la barrita azul, que es la señal, no es la señal de la reverb, es la señal de la voz. Entonces, ¿para qué lo hago en la reverb? Porque en el fondo, cuando el cantante está sonando, como se está comprimiendo la reverb, baja de volumen, un poquitito. Y después cuando él deja de cantar, sube la reverb de nuevo. Entonces, es como una forma rápida como de automatizar la reverb. Entonces así la reverb no está molestando al cantante mientras canta, no empieza a estorbarlo, y cuando él se calla, ¡pum!, vaya a empezar a escuchar esa estela. Hecho de forma mucho más dramática, con una reverb mucho más larga y mucho más fuerte, y comprimiendo mucho más, van a escuchar ese típico efecto en cantantes como Adele o otros estilos musicales donde en el fondo está sonando la voz, pero después se calla y ¡pum!, aparece así un túnel de reverb, pero en ese momento, bueno, se puede automatizar, pero también una forma rápida de hacerlo es comprimiéndola. Otro uso también de sidechain, que es la misma lógica, es como con el bombo y el bajo, que es el más típico. ¿Dónde tengo acá el bajo rojito? Aquí está el bajo. Entonces, el bajo se va a comprimir un par de dB o un dB cada vez que suena el bombo. Pero primero tengo que hacer que suene el bombo. ¿Ok? Se entiende la lógica. ¿Para qué? Para lo mismo. En el fondo es como una forma bien buena de hacer que el bajo con el bombo sean más amigos. A veces es difícil solo con ecualización hacer que sean como dos piezas de un puzzle. Entonces, cada vez que suena el bombo, yo le digo al bajista en el fondo que se baje un poquitito, pero son milisegundos, es súper rápido, pero esos milisegundos hacen que esa punta del bombo me aparezca, es casi que imperceptible, pero en la suma se nota que hay un poquito más de punta en el bombo, porque el bajo le hizo espacio. Entonces ahí hay una forma de... Sí, siempre uso sidechain en el bombo y bajo por lo general. Por lo general, el 90% de las veces lo hago así. Y no es mucho, sí, es como... En este caso estoy comprimiendo 3 decibeles, pero miren la razón, es como 2:1, tampoco una cuestión tan extrema, así es como... no es tan agresivo. ¿Cómo se llama? Ese sería el otro uso del compresor. ¿Y alguna pregunta de eso, de ese uso? No, sí, que siempre lo usa. No, eso era. Multibanda, sí, yo ocupo mucha compresión multibanda acá, por ejemplo. Amo ejemplo, la compresión multibanda, sí. La compresión multibanda también, ¿la llevas al bombo y el bajo también en ese caso? Por ejemplo, comprimir solo los bajos del bajo y no comprimir todo el instrumento. Sí, de hecho, bueno, acá no lo vamos a poder ver porque por CPU tuve que frisear el canal y se va a demorar mucho en hacerlo de vuelta, pero tengo acá un compresor puesto, lo voy a como recrear lo que hice, ¿no? Para efectos prácticos, pero en el fondo, claro, agarro el bajo. Acá ya está controlado, pero en el fondo lo que hago es como, acá se me está disparando esta zona en el fondo nomás, entonces pongo un compresor multibanda solamente en esa zona y ahí voy jugando. Y eso también va ayudando a que interactúe con el bombo también. Y hay veces donde también puedes ocupar sidechain, o sea que esta banda solamente se comprima cuando suena el bombo. Ahí ya puedes ponerte demasiado creativo. Muchas veces lo he hecho, por ejemplo, una vez estaba mezclando una canción, me acuerdo, que tenía guitarras acústicas bien presentes y brillantes, y el bombo también era como brillante. Entonces el brillo de las guitarras acústicas, como que con el bombo
entran a competir. Entonces una solución súper práctica fue ponerle un compresor multibanda a las guitarras, acá arriba, por ejemplo, las guitarras acústicas, pero con sidechain desde el bombo. Entonces cada vez que sonaba el bombo, las guitarras acústicas pum, pum, se comprimían haciendo el espacio a los agudos. Yo quería que predominara el agudo del bombo y no en las guitarras. Por eso ni siquiera segundos, son microsegundos que ahí el bombo es el que gana en agudos. Entonces también uno puede comprimir por zonas digamos, del sonido. Súper útil. También lo he hecho con pianos, por ejemplo. El piano es un instrumento que abarca así todo, se come todo. Tiene agudos, tiene bajos, tiene medios agudos, El piano, a mi gusto, es el instrumento que más llena una canción. O sea, si los que arreglen no sean no estén solamente metidos en el sonido, sino que también hagan arreglos, compongan y decidan ponerle un piano a la canción, traten de no recargar mucho, porque el piano, créanme que mezclar una canción con piano ya ocupa así un gran porcentaje del espacio que hay. Entonces, ¿qué iba a decir? Ocupé la caja de la batería, le puse un sidechain al piano, pero así como lo voy a eliminar esta banda. Se ve la pantalla, ¿cierto? Sí. Sí, Mientras sí se hablo. ve. Entonces, no sé, pues tenía el piano acá y le puse así como aquí al piano, como en los medios. Entonces, cada vez que sonaba la caja, el piano tup, para en el fondo dejarme que los cajazos, que era una balada. Entonces, yo quería que los cajazos no. Porque típico que las baladas, ¿qué hace el piano? Caen todos los cajazos. Entonces, los cajazos yo quería que ahí la caja, el mismo efecto que estoy haciendo con el bombo y el bajo, acá lo hice con la caja y el piano. O sea, el concepto del sidechain pueden hacerlo con lo que se les ocurra, pero siempre es una necesidad. Yo no me levanto en la mañana y digo, voy a ponerle el piano con la caja. Es porque yo escuché un problema. ¿Y cuál era el problema? Que había una competencia entre dos instrumentos. ¿Cómo soluciono esa competencia? Pum, acá tengo una herramienta. Entonces ocúpela como herramienta, no como costumbre. ¿Entiendes? Eso con la multibanda. Bacán. Bueno, y no expliqué lo que era un multibanda, pero en el fondo el compresor multibanda es un compresor, pero la única diferencia ya se entendió, yo creo ya que es como, en vez de un compresor normal, es como si yo agarrara esta banda y la dejo así. Ahora tengo un compresor normal. De hecho, qué increíble explicarlo de esta forma, porque se dan cuenta que el umbral, ¿qué fue lo primero que gatilló el umbral de este bajo? Observen. No fue la uñeta aquí, pues. La uñeta está más despacito, está más baja acá. Pero acá en los bajos fue lo primero que gatilló el umbral. El umbral en el fondo es esta línea. La que tengo acá. Es como, oye, qué bueno explicar un compresor así. ¿Se dan cuenta que yo subo el umbral y esta línea no hace nada? Porque no se junta con esta montañita que son los bajos del bajo. ¿Y dónde veo que se juntan? Acá es súper gráfico, porque si se fijan aquí, en la perilla aparece como la señal, y aquí el puntito de la línea de la perilla, al fondo cuando yo lo junte con la señal, es que lo que le explicaba con las manos, la señal ya está pasando su umbral. Entonces, no la señal, siempre hay una parte de la señal que gatilla primero el umbral, pues en este caso el bajo, son los bajos del bajo. Y eso es lo que les explicaba el ambiental, ese ejemplo que les dice, el ambiental de una batería tiene muchos bajos, bueno, va a pasar lo mismo. Los bajos de ese ambiental van a gatillar primero el detector del compresor, el umbral, en el fondo. Entonces, esto es un compresor normal. Y un compresor multibanda, en el fondo, es decir, ok, pero acá yo no quiero comprimir, porque claro, cuando suenan los bajos, yo comprimo, o sea, cuando en los bajos del bajo, como trabalengua, superan el umbral, yo estoy comprimiendo el bajo completo, ¿cierto? Todo el bajo. Pero ¿qué pasa si yo quiero decir, no, pues yo quiero comprimir solamente los bajos del bajo, quiero que los agudos del bajo estén iguales? Entonces acá el compresor multibanda tiene
su razón de existir, porque solamente estoy acá, por ejemplo, nuevamente comprimiendo. O por el contrario, quiero comprimir, sabes que está muy aguda la uñeta, pero no quiero ecualizarla porque a ratos suena bien. Entonces quiero que el compresor me ecualice por mí, ¿entiendes? Por ejemplo, la típica, imaginen que están mezclando una guitarra acústica y en un momento el guitarrista empezó a tocar como con los dedos y eso siempre suena como más bajo. Pero después empezó a uñetear y eso tiene menos bajo. Entonces, si tú tomaste la decisión de cortar bajo al principio, cuando él estaba tocando con los dedos, después cuando esté tocando con uñeta va a sonar muy flaca la guitarra, va a sonar muy delgada. Entonces el compresor multibanda es ideal porque en el fondo se ecualiza cuando es necesario, ¿no? Entonces acá yo podría nuevamente decirse que voy a comprimir solamente la uñeta, lo agudo del bajo. Entonces acá esto también es visual, hoy en día podemos ocupar la vista también para, en el fondo está bien entrenar el oído, pero yo a veces agradezco decir dónde está ese medio que me molesta. Ah, mira, está acá como en el 1,5 kg, ¿cachai? Porque se ve que ahí está más realzado. Entonces, ahí lo que hice fue ecualizarla, pero se entiende la idea. Entonces, si en ciertas partes hay ciertas notas del bajo que suenan muy agudas, pero en el resto de la canción está bien, quizás lo más aconsejable es ocupar un compresor multibanda para que en esas partes solamente que sea como un portero, como un arquero, o sea, que ahí le esté atajando solamente esos momentos. Así que todo mi apoyo para la compresión multibanda. Eso, ¿preguntas? No, quedamos con esa del compresor multibanda, que quedó Sí. perfectamente Ok, claro. ok, y la última ya para terminar, que es la compresión paralela como tal. Tengo aquí unas cuestiones que ustedes no ven, pero lo que estoy moviendo con mi mouse son las pantallas de Zoom, que me tapa todo. Ya. Aquí tengo la compresión paralela, en el fondo es en una técnica súper vieja, eh, que es como, es lo mismo que yo estaba haciendo con el mix, pero como de forma artesanal, sin la perilla. O sea, yo tengo la voz, por ejemplo, ¿y qué hago yo? La compresión paralela en una voz sería como agarrar esa voz de alguna forma, como ustedes quieran, copiarla, pueden duplicar la pista, pueden mandarla por un envío a un auxiliar, a un bus, como ustedes quieran, pero el concepto es ese, o sea, a fondo, clonarla y a esa versión clonada de la voz comprimirla así por lo general a mango, o no, pero sumarla en el fondo. ¿Y por qué es paralela? Porque a la voz original, digamos, se le suma esta versión de la voz más comprimida. Eh, y el mismo concepto de la perilla, nada más que eso, o sea, es como tener algo súper comprimido en fondo que tiene ese carácter, tiene ese sonido, pero que no me haga en el fondo, disculpen la palabra, mierda la voz. Entonces la mezclo. Dejo una voz que está más natural, también puede estar comprimida la voz natural, no estoy diciendo que no se comprima, pero hay una compresión, digamos, más moderada, y una muy agresiva yo la puedo sumar de fondo para que quizá empiece a las distintas consonantes, empiecen a agarrar, sobre todo las cosas, hay algo que yo aprendí, la fonética de los idiomas hace que los compresores suenen distintos. El inglés suena muy distinto comprimido que el español. El español tiene muchas consonantes menos fuertes, el inglés tiene como fa, tu, tu. Entonces esas cosas los compresores, y ojo ahí, porque esto no estoy contando como anécdota solamente, porque muchas veces, oye, yo quiero que no me puede sonar la compresión como este grupo que me gusta, que está en inglés, por ejemplo, tu banda en español, no lo vaya a lograr en la voz porque suena distinta a las consonantes en los idiomas en el compresor, eso me costó años entenderlo. Entonces, eso. La compresión paralela más típica es la de la batería, ¿ok? Por lo general, lo que yo hago es no mandar la batería, porque si yo mando la batería completa, estoy mandando los platillos, estoy mandando todo. Entonces, como esta compresión paralela por lo general es muy agresiva, los platillos van a empezar a sonar. Entonces, por lo general mando como los tambores, ¿ok? Bombo, toms, caja. A veces mando el ambiental también menos, esa es la gracia que se hace con envío.
como si fuese un efecto. Cuando yo creo un efecto y en el efecto en vez de haber una reverb, hay un compresor. Entonces, en cada canal, en cada envío, yo le voy mandando ese compresor, bombo, caja, pero ahora al menos, voy a mandarle hasta la misma reverb de la batería, esa compresión paralela, pueden jugar, pueden hacer 3 compresiones paralelas, yo a veces lo hago no solo una, sino 3, con distintos compresores y voy mezclando esas 3 más la batería 5000 y ahí uno va como moldeando así como un escultor el sonido de batería que andáis buscando. Entonces, acá, como tengo ruteado el bombo, va a sonar igual. Es un problema que tiene Cubase. Pero bueno. Estoy comprimiendo como 7 decibeles más o menos el bombo se escuchaba más fuerte porque este es un tema más ñoño de ruteo, como el bombo no estaba sonando en el grupo y estoy escuchando solamente el compresor del efecto, como el grupo está muteado de la batería, pero el bombo no pertenece a ese grupo, se está escuchando el bombo con el compresor. Pero la idea es eso, ser bien agresivos con esto. Y ese canal de compresión paralela, en el fondo, uno lo va sumando al de la batería. Vamos a escucharlo. ¿Ok? Ahora, ¿qué parámetro ocupé? Ataque súper rápido, release súper rápido. O sea, no quiero que pase puntita. Esa fue la palabra del seminario, la puntita de la compresión. Entonces, esa puntita no quiero que pase porque ya tengo puntita con la caja. Entonces, acá yo quiero sumar sustain en el fondo. ¿Se dieron cuenta cuando yo empecé a subir ese fader? Lo que se empezó a escuchar era más como el armónico de la caja. Eso es ideal si el baterista está tocando, por ejemplo, unos golpes fantasma y quiere que se destaquen. Bueno, manda una versión súper comprimida de la caja con el bombo y todo, y como está todo comprimido y los golpes fantasmas obviamente siempre suenan más despacio que el cajazo, pero como está tan comprimido ya casi que suenan al mismo volumen porque redujimos ese rango dinámico y estamos sumando eso a la batería. Entonces estamos agregando todos los detalles, súper útil para si quieres que suene como súper orgánica la batería en detalles, súmale una compresión paralela bien comprimida para que se empiezan a destacar, sobre todo en arreglos, si hay guitarra, porque la típica que le van a decir ustedes los bateristas, oye, es que no se escuchan los golpes fantasmas, no, porque si hay un piano y hay 5 guitarras y violines, lo siento, así es posible que se escuche. Entonces, una forma de combatir contra eso es la compresión paralela sumada a gusto, ahí empiezan a aparecer esos detalles de la compresión. Entonces, estoy una razón de 8-1, o sea, es súper agresivo, y también el umbral está puesto para que en el fondo la reducción de ganancias sea, como vieron acá, casi 10 decibeles, incluso 7, 8 decibeles. Entonces eso uno lo va sumando. Mira, para que escuchen solamente como bien, voy a por un segundo mandar el bombo al grupo de la batería para que escuchemos solamente la compresión paralela. Y si se hicieron cuenta, ahí solamente está el bombo y la caja, a no ser que suene un tom. No estoy mandando platillos, no estoy mandando nada. Entonces, eso, ahí uno lo va sumando y en la mezcla la batería empieza a agarrar, en mi caso, pues como tengo, si yo quisiera que esta compresión, aparte de agregarme sustain, también me empezara a agregar más puntita, a veces necesito más puntita en la batería, es cosa de empezarle a darle un poco de ataque al compresor. Se dieron cuenta que ahí apareció la puntita. Entonces, nuevamente, son herramientas. ¿Necesito punta? No necesito más punta. Entonces, bueno, no lo tomen como regla. No hay que siempre dejar ahí el ataque, porque a veces te falta, bueno, aprovecha. Acá hay otra forma de darle, en fondo, puntitas transientes a
a la batería. Entonces hay uno, en mi caso yo, incluso se acuerdan que les mostré que yo tenía un limitador puesto porque no quería más puntas. Lo lógico era no agregarle más. Entonces, eso, sean como conscientes de por qué están seteándolo. Está bien ser intuitivo, pero a veces todo tiene una razón. Y eso, escuché por ahora en contexto, por ejemplo, con más puntas, se van a dar cuenta. Y por último, si se dan cuenta, este es el canal de la compresión paralela al volumen y lo tengo automatizado. O sea, hay menos compresión paralela en esta parte de la canción que en los coros, acá mucho menos. Acá al principio hay un cajazo que le di, vamos a escucharlo. Hey, rock and roll. Entonces ahí uno va jugando, no es solamente para dejarla ahí fija, sino que quizá en el verso ya hay mucha batería. Ah, pero tengo compresión paralela, eso también va sumando como volumen en el fondo de la batería. Entonces le bajamos, ahí está perfecto. Y ahí uno va jugando en el fondo con la compresión paralela en la batería. Eso pues chicos, esa fue como la... bueno, mucho el tiempo, traté de mostrarles como quizás algo más novedoso para el que se está iniciando en esto, de cómo ocupar un compresor creativamente, la red, paralelamente en el fondo, donde más lo vimos con el bajo, y ahí los ejemplos que les puedo dar. Obviamente lo básico es ocuparlo en el canal donde uno quiere ocuparlo, pero eso, para que tengan más herramientas también para solucionar problemas. Así que No, perfecto, quedó clarísimo eso. y aprendimos un montón. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, como antes de terminar, si alguien quisiera mandarla, si quedó con alguna duda o quiere hacerle alguna pregunta directa a Javier. Al parecer, no. Pero no, estuvo muy Están todos con entretenido. hambre ya. Claro, con ganas de ir a tomar once. No sé si... Aproveche de preguntar. Claro, por favor. Expliqué también que no hay dudas. Claro, totalmente. Yayo, ¿cuáles son los errores más comunes? Escucha en las mezclas que reproducen por comprimir mal. ¿Se acuerdan cuando como que yo decía, se escucha como que estuviese sonando por la radio FM? Claro. Así por la Carolina. O, No, la FM, o ese latigazo que mencionaba ahí en la caja, que de repente también al claro. comprimir el bombo mal también queda como raro, como que queda como un boom medio Sí, es extraño. como cuando ya no... Es que ya es como un tema de... Es que ya te empieza como a afectar la mezcla, pues, o sea, es como poco natural escuchar una cuestión tan... Que viene un concepto en inglés que se llama pumping, que es como... Pumping es como cuando uno... Es como inflar, ¿no? Pump, sí, inflar, que alguien me corrija, como inflar una rueda. Entonces, ese juego que hay entre que el ataque y el release y la aguja está así todo el rato moviéndose, en el fondo uno empieza a escucharlo, ¿cachai? Entonces, cuando ya esa cuestión distrae, en el fondo ya no estáis prestando atención a la canción o al arreglo, estáis escuchando el compresor más que todo, ¿cachai? Entonces, ahí hay que tener cuidado. Quizás es el error más común, como irse al chancho, donde no hay que irse al chancho. Eso, como que ya empieza a escucharse así como por la... Yo me acuerdo cuando sonaban temas que yo mezclaba por la FM2, yo salía con depresión porque ese era el compresor peor seteado de la FM chilena, era la FM2. Así se escuchan las mezclas. Profe, mire, Pero hay ahí una nada que hacer. pregunta súper interesante, sobre todo para usted, yo creo. A la hora de grabar, de capturar una guitarra, ¿recomienda realizarla al tiro con los efectos o prefiere incluirlos después? Vale, no. Bombear ahí. Inflar, pero es como, pues sí, bombear. El bombeo, se escucha el bombeo de... Gracias por la... Claro. Ando falto de lenguaje hoy. Le falta la 11.
Oye, Claro. ¿escuchaste la pregunta que te hice? Sí, a la hora de hacer la captura de una guitarra, recomiendo realizarla ya con los efectos incluidos, mejor que después de la mezcla, en la edición. Si es que no. Me carga esta respuesta que a mí me la den, pero depende. Uno necesita que alguien le diga, no, así como algo ya listo, y te vas para la casa como. Depende, porque. Mira, por ejemplo, A ver, ahora que estoy mezclando unos temas del Lechuga, no sé si lo cachan, un guitarrista chileno, virtuoso, así, de metal. Y él me manda sus solos ya con efecto. Pero para mí no es problema eso, porque él ya pensó a cuánto quería el delay, en qué cuartina, ¿cachai? Entonces yo prefiero que él esté contento con su delay. Por algo me lo mandó también. Entonces, por otro lado, eh, hay músicos que me dicen, oye, te lo mando con o sin, o mira, yo le puse uno, pero no me gusta. Entonces, obviamente ahí la respuesta es, si no estáis seguros, o le pusiste un efecto que era como para tú en tu casa escuchar algo, pero y muchos me dicen, no, ponle, de hecho, no, Javier, tú tenés muchos mejores efectos, entonces por favor los tú. Ahí obviamente les digo, no, mándamela sin nada, yo le pongo algo. Y hay otros casos donde me Es dicen, otro pónselo precio. tú. Claro, no. Pero me dicen, mira, me gustaría que estuviese, por ejemplo, en corchea el delay de la voz. Como que me lo dan como indicación, pero que yo vea el delay, el sonido, pero me gustan corcheas porque yo en la maqueta siempre lo ocupé en corchea y me gustó. Y hazlo tú de nuevo. Bueno, hablé de voces, pero lo mismo, o sea, a veces me dicen como, mira, en esta parte del solo también ponle una corchea con punto porque se genera un. Y a veces no, a veces el delay es parte de la producción, o sea, si tú estás grabando una guitarra y te fuiste en volada, así, le pusiste un delay a los YouTube, ¿cachai? A los DH y estuviste 4 horas buscando en el pedal hasta que dijiste, no, hasta el sonido que necesito para la canción, sería un despropósito sacárselo para mandármelo a mí digamos, ¿cómo se dice? En pelota. Para yo no dar, o sea, yo no voy a lograrlo también como tú si tú eres el artista, o sea, por algo estuviste 3 horas y es muy distinto que necesito un detalle y le ponéis lo primero que buscáis y te da lo mismo, bueno, mándamelo sin nada, ¿cachai? Entonces, ahí creo que si es parte de la producción es mejor que esté con, porque es una decisión, no es parte del sonido de la guitarra del ley, no un efecto que a mí se me ocurre. Entonces, eso lo dejo al criterio del músico. Si hoy en día yo ya no me rompo la cabeza con cuestiones, si me lo quisieron mandar con delay y eso no me causó un problema, me mezclo con el delay. Bacán. Oye, en el caso de trabajar con compresor multibanda, ¿hasta qué punto es posible el ecualizar para no venderla con el ecualizador multibanda? Como que a veces puede desarmar una ecualización. Y para no venderla con el multibanda, ¿Mm? decís tú, Claro. piensa que un ecualizador no. O sea, como el ejemplo quizás del guitarrista cuando empieza a tocar con dedo y empiezan a aparecer esos 120 así. Eh, trata que cuando estéis comprimiendo ese pedazo de la canción no quede tampoco sin bajo, digamos, la guitarra. Piensa que en ese momento es una banda de Q. Solamente que esa banda va a empezar a jugar cuando suceda ese momento solamente. Entonces yo ahí como que tengo el switch de que es un ecualizador, en verdad. Perfecto. Pero la gracia es que se prende y se apaga y la ganancia, la perilla de ganancia del ecualizador también se mueve a medida de que más se pase o no, digamos, esa frecuencia. ¿Cachai? Bacán. Oye, usted que es bien Mateo y bien, por decirlo así, como medio niño rata, bien bueno para estudiar, ¿qué libros recomienda usted sobre sonido? Chuta, eh, soy re malo para leer libros de sonido, ¿Ya? así digamos, de mezcla, porque imagino que estamos hablando de mezcla, porque hay libros maravillosos de otros temas, así, sonido en vivo, hay uno de Yamaha bien bueno, pero, pero así como de lo que estamos acá hoy día convocados, yo me leí uno que es como un clásico, que igual hay como tips, también, se llama The Mixing Engineer's Handbook. Ya no sé en qué edición debe ir, como el
Handbook, no sé qué, como la traducción. Mixing Engineers Handbook, de Bobby Owinski. Que el fondo lo que él hizo fue entrevistar a 10 mega ingenieros de muchos temas y todas esas entrevistas las condensó, bueno, ecualización y más su experiencia, más la de todos los ingenieros, ya como poniendo, y citados también, como cada uno prefería empezar una mezcla, hay unos que empezaban con el bombo, hay otros que empezaban por la voz, pero creo que el libro hoy en día ya como que se quedó atrás en términos de mezcla, porque en esa época era lo único. Sí, Pero po. ahora creo que es mejor ver a alguien mezclando, así como en YouTube o todos estos sitios como Music Biz, ¿no? Como Mix with the Masters también. Ver a alguien en acción, eso te recomiendo, más que leerte un libro de mezcla. Creo que es mejor estar escuchando lo que quizás lo que vimos ahora. Te hace mucho más sentido escuchar que leer así, ¿cachai? Yo como que no soy Totalmente. muy amigo de los libros para aprender a mezclar. Sí, los libros más como para lo técnico, si quería aprender así o sea, diseño de sistema, cuestiones así como más cabezonas, bacán, pero algo que es más auditivo, creo que no, te recomiendo algo más audiovisual. Esa es mi recomendación. Pero igual Sobre te eso recomiendo el mismo, libro. sobre eso mismo lo que comentaba y Javi. No recomendamos libros, recomendamos videos, ver gente haciendo, mostrándote cómo hacerlo. Tú tienes una página muy interesante junto con Sebastián que enseñan muchos tips. Hay cosas de sonido y cosas que son de difusión, cosas para artistas, cosas que a nosotros también nos pueden Mm. servir claramente. Tan basadas para la gente que trabaja en el medio musical. Cuéntanos un poquito de esa página, cómo nació, qué están haciendo hoy en día, para invitar a los chicos a que sigan a la página también, si quieren ver las charlas que están gratuitas, los invitamos a verlas para que aprendan también sobre todo lo que se habla en esa página. Es muy interesante también. Claro. Bueno, con Sebastián Chirinos, hace ya como 3 años más o menos empezamos MusicBiz, que es un proyecto que lo iniciamos como una plataforma para que otros productores pudiesen aprender de otros profesionales, porque no solamente hay cursos míos, sino que tenemos cursos con Cristóbal Orozco, por ejemplo, sobre grabación de batería, afinación, lo más importante. ¿Eh? Si la batería está bien afinadita, pucha, el micrófono que le pongáis casi que va a sonar bien. Entonces, tenemos de mastering con Francisco Horstman, eh, hay un curso que es mío de mezcla, que mezclo un tema rock, de hecho, de una chiquilla, Frank's White Canvas. Búsquelas, son súper buenas. Eh, También tenemos uno de introducción al audio digital, que es como para aprender así de cero, ¿no? Si no cacháis nada, qué es el sample rate y la frecuencia de muestreo y qué es el bit depth y todos esos términos que al principio uno no cacha nada. Ese es un curso así que está módulo por módulo, ¿cachai? Y también tenemos muchas cosas gratuitas, sobre todo en las redes sociales, hay mucha información. Eh, Tenemos un curso gratis, el que les dije al principio de esta conferencia de compresión, que para los que quieran ya ir al detalle, musicbiz.tv o si no en Instagram musicbiz.tv hay un curso en la bio hay un link que les va a aparecer otra página que tiene puros botoncitos donde están todos los links directo al curso de Acabo de compresión mandar el gratis. link de la página web por si le interesa. El de compresión está buenísimo, está Bacán, muy claro. Así que ese es, para que... ese es gratis. Ese cursito es gratis. Y también estamos, como decía, que te estamos hablando de otros temas que no son propiamente tal como de la mezcla o el sonido, sino que ya es más como un poco de las carreras artísticas, realmente, y enfocadas derechamente como al mundo digital, de las plataformas, cómo podemos estar haciendo ruido de alguna forma con lo que nosotros queramos hacer, ya sea hay un beatmaker, que eres un productor, o eres un cantante, o eres guitarrista, pero querés darte a conocer en el fondo todo lo que nosotros estudiamos de marketing, para hacer lo que Music Biz es hoy en día. Eh, Tuvimos que aprender muchas cosas y después nos dimos cuenta que esas mismas cosas les también le iban a servir un montón aprenderla a los mismos músicos, ¿no? O sea, porque hay que construir una comunidad y ahora es mucho más fácil, entre comillas, hacerlo
tener una comunidad, tu audiencia en el fondo, que te escuche, etcétera. Bueno, ponerme a hablar de ese tema, pero también hablamos mucho de marketing musical. Entonces estamos como en el fondo, siempre sabíamos que Music Biz no se iba a quedar, por algo se llama Music Biz y no Mixing Biz. No iba a ser solamente audio, sino que el audio fue algo que empezamos, vamos a seguir haciendo cursos de audio, es algo que no vamos a dejar de hacer, pero estamos agregando en el fondo más cosas para que el día de mañana sea una plataforma bien grande donde podáis casi que formarte, o sea, aprender de marketing, de grabar, a lo que queráis, así como ser una escuela así Claro, todo lo que se potente necesita para llevar una vida musical en lo que sea. para subsistir y como músico, no como, porque todos a veces quieren ser como el cantante famoso, no, pues si tú eres tecladista, puedes tener tu canal en YouTube y te enseñamos esa herramienta en el fondo para que podáis tener ese canal y qué tipo de contenido hay que hacer y por qué hay que hacer contenido y por qué hay que construir una comunidad y por qué no, bla, bla, bla. Entonces todo ese tema lo estamos tocando harto últimamente. Ahora empezamos un podcast que todavía no sale, pero van a empezar ya a vernos hasta en la sopa con el podcast porque lo grabamos en video también el podcast. Entonces todas esas capsulitas estamos sacando como las papitas, ¿cómo se dice? Las mejores cuñas que van saliendo así en el podcast las vamos a empezar a tirar y son hartas. Entonces fue una buena forma también de nosotros empezar a generar harto contenido de ahora en adelante. Entonces, eso un poco Music Biz, están invitados, síganos en Instagram, hay harto contenido. Nosotros, en verdad, para nosotros el contenido es lo más importante, entonces estamos tratando todos los días de subir algo, pero hay mucha información que les puede servir a los que estén interesados. Eso. Buena, bacán. Ahí está la página para que sigan a la cuenta si es que quieren. Es el mismo en Instagram, pero ahí está la página. Chiquillos, de verdad les recomiendo que vean el de compresión. Bueno, hay 2 cursos que creo que están gratuitos y si pueden verlo, bacán. Les va a servir un montón. Profe, nos pregunta Maximiliano, ¿mezclas salsa, timba, cumbia, etcétera, o te abocas más al pop rock? No, he mezclado harta salsa, cumbia. O sea, como mencionaste en el principio, he mezclado Américo. Y eso. Sí, he mezclado, hazle- he mezclado sus cosillas, sí. Estoy ahí, tuve que pasar ahí por esa escuela intensiva de también entender los códigos. Así que sí, me gusta todo lo que sea Bacán. música. Eloy, comprimir sirve para los decibeles, para niveles de decibeles, permitir. No entendí mucho la pregunta, como para. No sé si tú la entendís más, que dice comprimir Sí, sirve para. sí le caché. Sí. Como que no la entendí mucho. Pero. Sí, sirve, pero no es como la solución. O sea, es que es un tema bien complejo. O sea, los decibeles permitidos, o sea, qué tan fuerte está sonando un concierto depende de muchas cosas. Entonces, la compresión te puede ayudar a controlar, digamos, que en algún momento, si hay, acuérdense como el ejemplo que le di del bajo, si en un momento la banda está tocando el baterista empieza con los toms y entonces se empiezan a sumar muchos bajos, esos bajos van a hacer que quizás se perciba más fuerte por algún momento el volumen de ese concierto y quizás comprimir un poquito sí, la compresión puede servir para controlar el volumen, pero es la suma. Uno para tener un show controlado no es solamente poner un compresor en el master y listo, sino que el trabajo que hiciste obviamente en cada canal, en la mezcla completa, como tú también vas jugando con el arreglo mismo que te entrega la banda. Hay bandas que suenan solas, hay bandas que uno tiene que estar un poco mezclándolas literalmente, o sea, entonces ahí hay un complemento en donde hay canciones donde uno le baja un poquitito todo, ¿cachai? Uno va jugando también con la dinámica, hay canciones donde uno le da más, ¿cachai? Entonces es un poco eso, el fader también sirve para si está sonando muy fuerte. Claro. Uno lo puede En bajar, ese caso, yo conociendo a Javier muy de cerca, sé que no le gusta trabajar tan fuerte, le gusta cuidarse de él y cuidar a la gente también que va a ver el espectáculo también. Entonces está siempre preocupado de no estar reventando y trabajar a un nivel moderado que suene bien. Muy Claro. preocupado de eso. Y también como el contexto, si hay un griterío, uno está obligado a subirle, ¿cachai? Pero si está el alcalde en primera fila y hay un público más adulto mayor, que me ha tocado,
que igual hay que tener tino, no puedo reventarlos, ¿cachai? Entonces ahí uno también analiza qué tipo de público va a haber y hay conciertos que tienen que sonar más fuertes que otros, obviamente, pero y los fuertes, pero igual nunca me ha gustado el volumen así de ese que es inescuchable, o sea, que una canción en verdad y te quería ir porque te empieza a doler la oreja, ese volumen yo por ningún motivo llegaría tampoco, pero hay algunos que les gusta cruzar esa zona. A varios que conocemos. Javi, ¿algunas palabras para despedirte? ¿Alguna de esas frases legendarias que usted se manda? Oh, me pillaste, no tenía ninguna preparada, no, pero eso quizás acuérdense cuando yo tenía 15 años y mandaba sus mails así a productores, traten de ser, no anden mandando mail, no, pero el fondo, el concepto es como, o sí, es como ser busquillas, sean unas esponjitas, no se queden así como que la información les va a llegar así en una cajita, así a la que no, traten de ir más allá, si consumen un curso, consuman dos más, ¿cachai? Traten de complementar, pueden ser sean mateos, o sea, como que, o sea, si es un hobby está bien, ser medio mateo, si es un complemento, quizás yo al principio necesitaba aprender ciertas cosas, listo, con esto me basta, si es para hacer tus maquetas y no te interesa dedicarte a esto, está bien, pero para los que quieran decir, no, sé que esto me encanta, lo veo como una alternativa de carrera en el fondo, creo que obligación un poco a matearse. Así que sean bien mateitos. Y esponjillas, absorban todo, pregunten, vean harto, prueben, no se conformen, sean críticos con ustedes, pero no tanto, porque no se pasen para el otro lado de ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? Ser tan lapidarios con unos mismos. Autofragilarse. Claro, no hay ingeniero que no pase por eso. Todos, así, no, todos, no sé que no lo dicen. Todos están medio. Yo también pasé por esa etapa, ¿cachai? Pero después entendí que no, pues, no es sano. O sea, la disconformidad del motor para estar siempre aprendiendo, pero no la voy a llevar al extremo porque vaya a pasar lo pésimo, ¿cachai? Entonces tiene que haber un equilibrio entre estar siempre disconforme, porque si queréis la raja, no, o sea, dejaste de aprender, ¿cachai? Entonces, siempre disconforme, siempre atento a lo que se puede mejorar, no preocuparse del al lado, sino preocuparse de uno. Si uno está mezclando mejor que hace un año, o que hace 2 años, o que el mes pasado, eso es lo único que importa. Y eso, ese sería como mi consejo para ustedes. Gracias, profe. Tremenda charla te mandaste.